Buenos días, amados hermanos. Les damos la bienvenida a una clase más en nuestra escuela dominical. En esta ocasión, la lección número 38, que lleva por título La nueva vida del cristiano. El pasaje bíblico en el cual se va a basar esta lección se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 9. El texto áureo, hermanos, se encuentra en el versículo número 1, que dice: Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El propósito de esta lección, hermanos, es enseñar que la palabra de nuestro Dios nos manda a buscar las cosas de arriba y a desechar todas las obras del viejo hombre. Oremos. Padre nuestro, en esta hora nos acercamos a tu trono para hallar gracia y oportuno socorro, Padre bendito, para escudriñar tu palabra, para que en este momento, Señor, seas tú quien abra nuestra mente y corazón, para que meditemos en ella y obremos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Líbranos, Señor, de malas interpretaciones y que tu santa y bendita palabra quede en nuestra mente y corazón para poder guiar nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Me gustaría iniciar, hermanos, con las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en el Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Dice: respondiendo Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer otra vez. Este primer nacimiento, hermanos, todos los seres humanos lo hemos tenido y está en relación con la fecha de nuestro nacimiento. ¿Qué edad tiene? 10, 20, 30, tal vez 50, 70, 80 años. Esta edad es según la carne. La carne, conforme pasa el tiempo, se debilita, se desgasta y no hay una alternativa. Y a pesar de los cuidados que proveamos a nuestro cuerpo, de la alimentación sana y equilibrada, de los ejercicios, de los medicamentos, todo ser humano llega al final de su proceso, esto es, a la muerte. Sin embargo, el Señor Jesús nos da una enseñanza muy importante. Nos dice: es necesario nacer otra vez, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para estar en él. El Evangelio San Juan, capítulo 3, versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida eterna, hermanos, esta nueva vida en Cristo, la tenemos al reconocer que somos pecadores, a creer en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como el que nos amó con tan grande amor que ha dado a su propio Hijo, el cual ha dado su vida para salvarnos. Y hemos aceptado esta nueva vida en Cristo. Hemos aceptado llevar la vida nueva, como nos dice nuestra lección, la nueva vida del cristiano. Los hermanos en Colosas habían escuchado el Evangelio, habían experimentado este nuevo nacimiento, este segundo nacimiento que todo cristiano tiene que tener. Habían nacido en el Espíritu y habían muerto a la carne, pero desconocían cómo vivir esta nueva vida en Cristo Jesús. Ellos tenían a los falsos maestros que predicaban doctrinas y enseñanzas erróneas, como lo hemos visto en las clases pasadas. El apóstol San Pablo les enseña, y también a nosotros, cómo debemos nosotros de llevar esta vida nueva en Cristo. El versículo número 1, en su primera parte, nos dice: si habéis pues resucitado con Cristo.
Tiene esta condición. Si estamos muertos con Cristo y también hemos resucitado con Él, entonces no podemos seguir viviendo como antes. Ya hemos muerto al viejo hombre, al pecado y al mundo. Entonces es necesario hacer cosas para vivir esta vida en Cristo dignamente. Las cosas que el apóstol San Pablo enseña, hermanos, son muy importantes. Nos enseña en los siguientes versículos a buscar las cosas de arriba, a poner nuestra mira en las cosas de arriba, a amortiguar nuestros miembros, a dejar cosas que no convienen y a no mentir los unos a los otros. Empecemos, hermanos, con el primer punto, que es buscar las cosas de arriba. Buscar significa hacer todo lo necesario para hallar o encontrar algo. Es una actitud constante, una actitud permanente de estar muy interesado o involucrado en algo. Es algo que se hace solícitamente. El sinónimo de buscar es ir al encuentro de esa cosa que estamos tratando de alcanzar. Es andar a la casa de algo, es rebuscar. El antónimo de buscar nos amplía el panorama y nos dice que es desistir, es abandonar. Por lo que si no queremos nosotros buscar, quiere decir que no queremos encontrar eso, que no lo vamos a buscar, a rebuscar, sino que lo vamos a dejar abandonado. Si no lo quieres encontrar, pues no lo buscas. Tenemos ahora dos cosas, dos contrastes: las cosas de arriba y las cosas terrenales. Las cosas de arriba son todo lo relacionado con el reino de Dios. San Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo contrario son las cosas de abajo, las cosas terrenas. Generalmente se refiere a los bienes y posesiones materiales que como humanos tenemos la tentación o la avidez de tenerlas. Aquí hay una paradoja, hermanos. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas, es decir, todo lo que necesitamos en este mundo, en esta tierra, Dios nos los va a dar como añadidura. De ahí que los hijos de Dios no nos esforzamos, no estamos con todo nuestro empeño, con toda la actitud constante, no estamos rebuscando, no andamos a la caza de lo que son los bienes materiales. Es decir, no estamos nosotros empleando todo el esfuerzo para tener algo material, sino deberíamos de buscar lo celestial, lo que está en el cielo. Dice el versículo número 2, que también nos ayuda: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos de mantener la vista, hermanos, en las cosas celestiales, en el reino de Dios. Poned la mira es sinónimo de enfocar. Enfocar es dirigir la atención o el interés hacia un objeto en particular, eliminando o no dando importancia a lo que le rodea. Es centrar la visión, hacer que una imagen se recoja con claridad. Se debe de encauzar, de dirigir, de orientar, de guiar, de encaminar nuestra mirada a todas las cosas que están en el cielo. Nuestros ojos, aunque están viendo lo que está aquí en esta tierra, lo terreno, deben de estudiar, de examinar, de analizar, de considerar todas las cosas que son del cielo, que son de arriba. Un comentarista decía: es necesario que el cristiano debe mantener los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. ¿Y por qué, hermanos, debemos de buscar y de mirar las cosas de arriba?
El apóstol San Pablo nos lo menciona claramente en la segunda parte del versículo número 1, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. Busquemos Hechos 7, versículos 54 al 56, donde se nos muestra un claro ejemplo de cómo un hijo de Dios, de cómo un siervo debe desenfocar la mirada en lo terreno y poner sus ojos en el cielo. Este pasaje nos habla acerca de Esteban, quien estaba hablando a las personas, estaba predicando la palabra de Dios, les estaba anunciando el evangelio. Y dice el versículo 54, ellos, oyendo estas cosas, regañaban en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esa era la circunstancia terrenal. Sin embargo, veamos lo que hace Esteban. Mas él, versículo 55, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué gran consuelo, hermanos, cuando nosotros estamos en el mundo viendo problemas, angustias, dificultades y desenfocamos nuestra vista y la enfocamos en los cielos, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y es hermosa la palabra de nuestro Señor, porque el siguiente versículo, el 56, nos narra lo siguiente. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dios permitió que Esteban enfocara sus ojos, su vista, su mirada en los cielos. Veía el trono de Dios y veía a nuestro Señor Jesucristo sentado a su diestra. Y no importaba ya lo que iba a acontecer, porque versículos más adelante nos dice que ellos lo echaron fuera de la ciudad, lo apedreaban, y todos los que estaban allí empezaron a tomar las piedras, empezaron a golpearlo, mientras él invocaba el nombre de nuestro Señor Jesús. Les decía, recibe mi espíritu, le decía al Señor. Puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo a ellos, dijo al Señor y a ellos, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué gran gozo que tuvo Esteban. Qué sabio fue al mirar las cosas de arriba, al mirar el cielo. Continuamos, hermanos, con el segundo motivo por el cual nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, teniendo una nueva vida en Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. Porque somos muertos al pecado. Nuestra vida está escondida en Cristo, con Dios, y nadie puede dañarnos escondidos en Él. Romanos 6, versículos 6 al 8, nos dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, también viviremos con él. La tercera cosa que tenemos que buscar para mirar las cosas de arriba es porque cuando Cristo se manifestare, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria, que es el versículo número 4. Romanos 6:5 nos dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ¿por qué buscar las cosas de arriba? Porque es donde está Cristo, porque nosotros somos muertos y nuestra vida está escondida en Cristo, y porque cuando Cristo venga también seremos manifestados con Él. De aquí que nuestra vida nueva en Cristo nos debe de llevar a buscar las cosas de arriba, que ya lo hemos visto, ya lo hemos aclarado, pero también nos debe llevar
a desechar toda clase de pecado en nuestra vida. Romanos 6, 11a, 12 y 13a nos dice de la siguiente manera: así también vosotros pensáis que estáis muertos al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. El versículo 14 en su primera parte dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es un mandamiento que tenemos de nuestro Dios, no dejar que el pecado se enseñoree de nosotros. Continuamos, hermanos, en el versículo número 5 del pasaje que estamos analizando. Nos dice: amortiguad pues vuestros miembros. Amortiguar significa hacer menos violenta una cosa, templar, aplacar, menguar, disminuir. Esto se puede tomar en cuenta para nuestros miembros carnales, para nuestro cuerpo. Pero en realidad el apóstol San Pablo nos escribe y nos dice que debemos de hacer morir nuestro cuerpo al pecado, porque el pecado es un enemigo implacable que ha de ser destruido. Por lo tanto, debemos no solamente negarnos al pecado, sino hacerlo morir, dar muerte, tratarlo como a un muerto. Primero los Corintios 6, 15 y 19 y 20 nos dicen: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Comprados sois por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Nuestro cuerpo, hermanos, como nos dicen estos 3 versículos que hablan de él, está formado por los miembros. Y si bien el cuerpo es necesario para estar sobre esta tierra junto con los miembros, con las manos, con los ojos, los oídos, la cabeza y todos nuestros demás miembros, también son indispensables para vivir aquí, pero nuestra nueva vida en Cristo hace que nuestro pensamiento, comportamiento y nuestros actos concuerden con nuestra nueva identidad, que es ser hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, el apóstol San Pablo hace una lista de cosas que deben de estar muertas en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, las cuales son las siguientes: fornicación, que son relaciones sexuales ilícitas. Esto incluye incesto y relaciones sin estar casados. Inmundicia, que es suciedad física o incluso moral. Molicie y mala concupiscencia, que son pasiones desordenadas, depravadas. Y también avaricia, que nos dice la palabra de Dios que la avaricia es idolatría. La avaricia proviene del corazón, jamás se sacia, es envidiosa. Esta codicia que tiene la avaricia, que es idolatría, puede llevarnos a otros pecados, es la raíz de otros pecados y nos conduce a injusticia, a mentira, a robos, a asesinatos, a alejarse de nuestro Dios, a opresión, y todo esto nos trae como consecuencias desgracias familiares. Qué importante, hermanos, es ver a la luz de la palabra de nuestro Dios las cosas que no debemos de realizar cuando tenemos una nueva vida en Cristo. Versículo 6 nos dice: por las cuales cosas, por todas estas, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, viene la ira de Dios sobre los hijos de rebelión. En otra versión nos dice sobre los hijos de desobediencia. Efesios 2:3 nos dice que esto hacíamos según la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos anterior a nuestra conversión, hijos de ira también como los demás. Pero Dios nos sacó de ahí y nos ha lavado, nos ha limpiado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y ahora
nos llama a tener una nueva vida. Versículo 7 nos dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas, y podríamos añadir o comentar, y agradándose en ellas. La fornicación, la inmundicia, la avaricia, todas son cosas que a nuestro cuerpo, a nuestros miembros les llama la atención y se deleitan. Sin embargo, ahora, por amor a Cristo, nosotros debemos de hacerlas morir. Versículo número 8, hermanos, continúa la lista. Dice un comentarista: de trapos sucios del hombre sin Cristo. La lista incluye a la ira, que es una explosión de cólera en un momento que nos puede llevar a muchas desgracias, a muchas cosas que no pensamos. El enojo, que es un enfado como actitud habitual, como un vivir cotidiano, estar siempre enojados, viviendo así. La siguiente es la malicia, que es una maldad perversa para dañar a otras personas y deleitarse en verlas sufrir. La maledicencia, que es ofender a alguien con un lenguaje fuerte, áspero o grosero. También las palabras torpes que salen de nuestra boca. Son palabras obscenas, son palabras con dobles sentidos, palabras altisonantes que todo hijo de Dios debe hacer morir de su boca. También se encuentran las mentiras. La palabra de Dios nos dice: hablad verdad cada uno con su prójimo, sin ocultar nada, sin engaños, sin mentiras piadosas o mentiras blancas que les llama el mundo, porque finalmente son mentiras y Satanás es el padre de la mentira. Versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La nueva vida en Cristo, hermanos, requiere de buscar las cosas de arriba, poner la mira en ellas y desechar toda clase de mal. Cada una de estas cosas que no convienen podría ser un tema extenso. Sin embargo, nos vamos a quedar con esto. No vamos a practicar ninguna de estas obras. La vida nueva es dada por Cristo a quien ha creído en Él. Ya no debemos de vivir nuestra vida pasada de inmundicia. Vivamos una vida limpia con la ayuda de Dios para demostrar así nuestro amor a quien nos ha librado de la muerte eterna. Ya no vivamos para nosotros mismos, para nuestros miembros, para nuestra carne. Ahora vivamos para Dios. Y como dice el apóstol San Pablo: vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias a Dios, hermanos, que podemos saber todas estas cosas y también que pongamos en práctica cómo tener esta nueva vida en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga.